Señoras y señores, bienvenidos a la última conferencia de este ciclo organizado en el marco de la exposición Navarrorum. Esta vez nos centraremos en los siglos XX y XXI. Joaquín Gorrotxategi abrió el ciclo y nos dio a conocer la situación lingüística en la antigüedad. Posteriormente, Patxi Salaberri expuso lo que a día de hoy podemos saber en relación con el euskera de la Edad Media y el surgimiento de los dialectos. El siguiente conferenciante fue Juancho Madariaga, quien trató la situación sociolingüística del euskera en la Edad Moderna. Para concluir este recorrido histórico, en la conferencia de hoy nos acercaremos a la época contemporánea. Se trata de una época especialmente interesante. Por un lado, el euskera sufrió una recesión considerable en amplias zonas de Navarra, perdiendo a su vez gran cantidad de hablantes. Pero, tal y como expone Casares en su tesis, suceden más cosas. Es precisamente en esta época cuando surge la conciencia lingüística, la preocupación por la misma, por la lengua y la sociedad que asumirá la responsabilidad de conservar el euskera y de trasladarlo a la Europa del siglo XXI. Para hablar de este tema y de otros, hoy contamos con nosotros con Paula Casares. Paula Casares se licenció en Filología Vasca en la Universidad de Deusto y en Antropología Social y Cultural en la del País Vasco. En 2013 se doctoró en Sociolingüística en la UNA con una tesis sobre la continuidad generacional del euskera en Navarra. Desde entonces, sus investigaciones se han centrado en el campo de la sociolingüística y la antropología lingüística. En 2011 fue galardonada con el premio Hausnartu del clúster de sociolingüística. Es autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas y ponencias en congresos, además de publicar los siguientes 3 libros: Hizkuntza Eskubideak Euskal Herrian, Euskaldun bizi Nafarroan, el mismo año, Irurita Euskarari Iraunarazi dion herrian. En la actualidad, su principal ámbito de investigación es el de la continuidad generacional del euskera y la socialización lingüística en las familias vascohablantes de Navarra. Su actividad profesional se ha centrado en la normalización lingüística en la administración pública y en la docencia en la UNA, donde es profesora del Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua. Desde 2006 es miembro de Euskaltzaindia y a día de hoy es directora del Servicio de Fomento del Euskera de Euskarabidea, y cedo la palabra directamente a Paula Casares. Achaldeón. Buenas tardes. Para mí es un gran honor que me hayan invitado para participar en esta conferencia que pertenece al ciclo que se ha organizado como complemento a la exposición Navarrorum. Quiero dar las gracias al comisario de la exposición, Pello Monteano, y también quiero aprovechar para agradecer su presencia a los traductores que hoy participarán en esta conferencia. Como ya he dicho, esta conferencia es la cuarta y última de este ciclo que se ha organizado con motivo de la exposición Navarrorum, en la que aparecen documentos hasta el siglo XIX, pero la historia del euskera no termina ahí. Quienes han acercado a la exposición han visto distintos documentos, testimonios en papel y inscripciones en piedra, pero la realidad del euskera hoy en día es distinta, porque las lenguas son fenómenos sociales, dinámicos y vivos. Dentro del recorrido histórico que nos muestra la exposición, hemos visto el euskera en lápidas de la antigüedad, en manuscritos medievales y también en letras de molde de la edad contemporánea. Pero desde ahí el euskera ha saltado a las pantallas de la actualidad, a la cultura digital y a la tecnología, a esta época en la que tenemos Internet, Wikipedia, WhatsApp, Twitter, Facebook, robótica, es decir, a la época de la realidad virtual. Y uno de mis objetivos hoy es dar a entender cómo hemos llegado a este momento, trazar el puente que ha llegado a nuestra época.
Para empezar, hablaremos de cómo era el euskera y su situación a principios del siglo XX, pero para eso tenemos que ir hacia atrás y comenzar por el siglo XIX, porque fue un siglo muy importante en la historia del euskera, ya que se produjo la mayor pérdida o el mayor retroceso del euskera. Tal y como ya nos explicó Madariaga en la anterior conferencia, ocurrió un colapso demolingüístico. Gracias a los trabajos de distintos autores que han estudiado este colapso demolingüístico, sabemos que Navarra era, en la época contemporánea, la región o el territorio con más euskaldunes o vascohablantes. Por ejemplo, podemos decir que en el año 1600 el 64% de la población navarra era euskaldún y además la mayoría eran euskaldunes monolingües que no hablaban más que euskera. Y 2 siglos después, al inicio del siglo XIX, este porcentaje cae al 50%. Y según avanza el siglo XIX, esa decadencia va aumentando y tenemos el dato de 1863, donde hay cálculos que hablan de que la población euskaldún era del 30%. A principios del siglo XX, este porcentaje baja y gracias a las investigaciones de Xavier Erice sabemos que justo antes de empezar la guerra civil el porcentaje de navarros euskaldunes era del 17%. En esta última fase, que va de 1863 a 1933, Erice ha estudiado especialmente esta época y nos dice que hubo una decadencia muy importante, muy evidente. Los euskaldunes en Navarra pasaron de ser cerca de 90.000 a 60.000, es decir, se perdió un porcentaje muy alto de hablantes, pero no solo eso, sino que también se redujo la zona geográfica con presencia del euskera y los municipios en los que se hablaba euskera se redujeron. Se castellanizaron 50 municipios, es decir, en más de 50 municipios se perdió el euskera y en términos porcentuales estamos hablando de un 30% porque estamos hablando de una época en la que además hubo un gran crecimiento demográfico, con lo cual ese descenso de hablantes fue todavía mayor. Y además, en las zonas de la montaña donde se seguía hablando euskera, podemos decir que por lo menos se mantenía un porcentaje alto de cerca del 70% de hablantes, lo que garantizaba la continuidad. En esta época tenemos 2 puntos de vista respecto a la situación del euskera. Tenemos intelectuales que, en vista de la situación del euskera, dicen el euskera va a desaparecer dentro de poco. Gente como Reclus, Fanson, Unamuno, Humboldt, que creían que la lengua iba a desaparecer, iba a morir. Pero tenemos otros autores que ante esa misma situación adoptaron una postura distinta. Y ante ese retroceso de la lengua se preocuparon por la supervivencia de la misma. Y yo quiero empezar con ellos la conferencia de hoy porque al fin y al cabo la historia les ha dado la razón a ellos. Según lo que dicen algunos autores, en Euskal Herria Sur, el Renacimiento no ocurrió como en el resto de Europa en el siglo XVI, sino ya en el siglo XIX. Precisamente en la época que va desde la última guerra carlista, 1876, hasta 1936, es decir, hasta el comienzo de la guerra civil. Es entonces cuando se desarrolla lo que se ha llamado el Renacimiento vasco. Es un florecimiento cultural
vasco que trajo numerosos discursos y acciones a favor del euskera. Uno de los principales núcleos de este renacimiento vasco estuvo precisamente en Pamplona, concretamente promovido por varios intelectuales que en 1877 formaron la Asociación Euskara de Navarra en vista de la pérdida que había sufrido el euskera, y con esa preocupación o ese dolor decidieron formar esta asociación, donde participaron entre otros Arturo Campión, Juan Iturralde Suiz, Emilio Loriz, Estanislao Aranzadi, Nicasio Landa, Florencio Ansoleaga, Esteban Obanos. Esta asociación, creada en Pamplona, y su revista Euskara tuvieron después su continuidad en otros lugares, ya que se crearon asociaciones similares en San Sebastián, en Vitoria, en Bilbao, pero podemos decir que la Asociación Navarra, la Asociación Euskara de Navarra, fue un modelo para todas ellas. Relacionaban el euskera con unos viejos valores, la familia, la tradición, la moral. Los miembros de esta asociación, a los que se llaman éuskaros, defendían todo este tipo de valores, y vamos a ver lo que decía uno de ellos, Arturo Campión, a comienzos del siglo XX, en una conferencia que dio precisamente en 1901. La familia, lingüísticamente homogénea antes, es sustituida por otras dualistas en el periodo intermedio, de las que hay tantos lamentables ejemplares en Navarra. Los abuelos hablan exclusivamente el vascuence, los hijos mal el vascuence y el castellano, los nietos exclusivamente el castellano, un castellano tosco, incorrecto, con ribetes de bárbaro, castellano de Aragón y La Rioja, vehículo de groserías, obscenidades y blasfemias. Es decir, de alguna manera relacionan la lengua con una serie de valores, de moral, es el depósito donde están todas esas virtudes, pero también se evidencia lo que dice Campión, con qué velocidad estaba sucediendo la pérdida, porque en las familias bastaba con fijarse en 3 generaciones para ver cómo habían pasado de ser vascohablantes monolingües a castellanos monolingües. Había una diferencia tremenda de los abuelos a los nietos, y esta velocidad en la decadencia tiene muchos testimonios en Navarra a lo largo de todo el siglo XX. Dentro de las aportaciones de los éuskaros no está solamente este discurso que ha sido referente para el posterior movimiento a favor del euskera. También son referentes las acciones que ellos promovieron, y sobre todo su trabajo y su continua demanda de introducir el euskera en el sistema educativo. Y hay 2 experiencias destacables anteriores a Primo de Rivera. Las escuelas de los hermanos capuchinos de Nuestra Señora del Buen Consejo en Lecaros y la de los hermanos Ugarte en Pamplona. En las 2 se enseñaba el euskera como asignatura. Sin embargo, este movimiento intelectual a favor del euskera tuvo muy poco eco o muy poca influencia en la gente que vivía en la zona de la montaña, porque al fin y al cabo era un discurso que venía de un grupo de intelectuales que tenían poco que ver con esa gente normal o esa gente de zonas rurales, y no tenían contacto con ellos. Pero es interesante decir que en este movimiento a favor del euskera, que tomó cuerpo a finales del siglo XX y se va a desarrollar en el siglo XX, hay una serie de elementos importantes que comparten, porque hay que decir que después de la Asociación Euskara de Navarra surgieron otras asociaciones como Euskal Esnalea y Euskararen Adiskideak, y los nombres que aparecen aquí
forman 3 generaciones de personas que en Navarra han trabajado a favor del euskera, que relacionan de alguna manera o vinculan el siglo XIX y el XX, es decir, que el movimiento a favor del euskera del siglo XX bebió de esa tradición del XIX. Pero además se dice que la influencia de la Asociación Euskara de Navarra tiene una influencia todavía mayor, que va más allá, y su reflejo puede ser la creación de Eusko Ikaskuntza o Euskaltzaindia. Influyeron en eso, pero aún más. Dentro de la Diputación Foral de Navarra también se debe a ellos la creación de la Institución Cultural Príncipe de Viana y dentro de esa institución la creación de la sección de fomento del vascuence. Es algo muy importante porque dentro de la época del franquismo hubo una serie de iniciativas a favor del euskera en la Diputación Foral de Navarra y todo esto nos va a enseñar, nos va a ayudar a entender por qué ocurre. Además vemos que hay distintas generaciones, que unos son hijos de otros. Vemos que hay una tradición que se va viendo en las familias, ¿no? Por ejemplo, vemos a Ángel Irigaray, que también es continuación de esa tradición. Gerra zibilaren aurreko euskaltzaletasunaren bi ekintza nagusia aipatzearren. Y quiero también destacar 2 acciones o 2 fenómenos importantes en el movimiento por el euskera antes de la Guerra Civil. Por una parte, la labor a favor de la enseñanza en euskera, donde destacan sobre todo las euskal-escolas o escuelas vascas. Hay que entender que sobre la enseñanza oficial del euskera, en esta época anterior a la Guerra Civil, desde la Diputación Foral, lo único que se hacía era dar a las personas que estaban estudiando para ser maestros, maestras o sacerdotes clases de euskera. Pero a consecuencia de las reivindicaciones de los éuskaros y los últimos años de ese renacimiento vasco, se vio necesario que a los niños y niñas que venían de casa sin saber euskera se les diera una enseñanza, una escolarización en euskera. Y entonces se crearon unas pequeñas experiencias que duraron muy poco tiempo, pero que fueron muy importantes. Y se les han llamado Ikastolas de la República. Surgieron en Pamplona, en Estella y en Elizondo. También hubo intención de crear una en Tafalla, pero solamente quedó en proyecto. Y digo que son muy importantes porque el euskera era un vehículo para la enseñanza por primera vez en nuestro pueblo. Digo que estas experiencias duraron poco porque todas se interrumpieron con el inicio de la Guerra Civil. Ninguna de estas escuelas llegó a iniciar el curso 36-37. Y hay otro hecho reseñable, que es el fomento de la transmisión del euskera en las familias. ¿Y quién sugirió esto? ¿Quién fue el que tuvo la idea de dar premios a los niños que sabían euskera? Pues fue Ángel Irigaray Irular, que el año 25 escribió un artículo en el que decía: en vista del poco sentimiento vasquista de nuestros euskaldunes, tanto letrados como rústicos, para detener la desaparición del vascuence, no hay otro medio que el dinero. Otorgar premios en metálico a los chicos que mejor lo hablen, en los pueblos en que pueden ser enseñados por sus padres que aún no lo han perdido. De esta manera se incitaría la codicia de los padres, que pueden satisfacerla enseñándoles a hablar a sus hijos. Este era su argumento, pero es interesante que se quería impulsar, fomentar o premiar la transmisión a través de la familia. Y entonces esta asociación de amigos del euskera o Euskararen Adiskideak retoma esta idea y desde 1928 a 1933 dio distintos premios a niños y niñas. Les hacían una prueba para demostrar que sabían euskera. Y esto fue muy interesante, como les digo. He hablado de Ángel Irigaray y merece la pena seguir hablando de él porque, como ya he dicho, pertenece a una de estas generaciones de personas que han trabajado para el euskera, que van a aparecer en más de una
En más de una generación, su padre era Larreco, su hijo también, José Ángel Irigaray, participó en estos movimientos. Y quiero destacar una gran aportación de Ángel Irigaray que venía de la tradición del siglo XIX. Una tradición que había creado Arturo Campión y que, bueno, tiene una aportación y que bebe de las investigaciones de muchos investigadores, que es la geografía histórica del euskera. La geografía histórica del euskera se ocupa de saber cuál ha sido la extensión del euskera en Navarra y de ver cómo se ha ido reduciendo esa extensión históricamente. Además de los trabajos de Ángel Irigaray, tenemos los de Julio Urquijo, Julio Caro Baroja, Eufrasio Munarriz, José Miguel Barandiarán, José María de la Carra, Blas Fagoaga, Bernardo y Mariano Estornés, Coldo Michelena, Fernando González Ollé, Ana María Echaide, José María Jimeno Juría y más, que han hecho trabajos para conocer cuál ha sido la geografía histórica del euskera. Esta tradición es interesante y dentro de ella destaca la obra de Ángel Irigaray porque él hizo análisis en distintos años y sus aportaciones siempre han sido referenciales para investigadores posteriores. Uno de estos trabajos es el que hizo en 1930 en un artículo llamado El Vascuence Navarra. Detalla cuál era el límite del euskera en aquella época y voy a leerlo. Hace pues 68 años, es decir, en 1863, se hablaba vascuence por toda la extensa zona rural que rodea Pamplona, en 25 kilómetros a la redonda, dejando oír sus voces a las puertas de Lumbier y Tafalla. Desde 1863 hasta hoy, en el transcurso de esos 68 años, ha perdido Navarra para el vascuence una cantidad considerable de pueblos y villas, pues actualmente el límite lo forman los pueblos siguientes: Ustarroz, Isaba y Vidangoz en Roncal, Huesa en Salazar, Aristo en Urraor Alto, Lacabe, Uriz, Zandueta en el Valle de Arce, Biorreta, Uroz, Aguinaga, Galduros en Herriasgoiti, Akerreta, Larrasuaña y Doi, Kendulain en Esteribar, Zandio, Berais, Ostiz en Olaibar, Anoz en Escabarte, Belzunce, Larrayo, Zaristregui en Juslapeña, Gulina, Larumbe en el Valle de Gulina, Erroz, Izurdiago, Rizola, Naraquil, Lizarraga de Ergoyena y Ziordia. Ese límite, esa frontera era para él, según la investigación que había desarrollado, la frontera sur del euskera. De ahí al norte, él consideraba que los pueblos que había eran euskaldunes o vascohablantes. De todas maneras, él se dio cuenta que dentro de ese ámbito que él consideraba euskaldun, había una serie de zonas o de comarcas donde el euskera tenía una situación más débil porque la gente joven ya no hablaba en euskera, por ejemplo en Araquil, en Gulía, en Juslapeña, en Esteribar, en Arce, en Salazar, en Roncal. Pero en esas zonas donde el euskera estaba más débil, había sin embargo unas localidades donde el euskera seguía muy fuerte, en Usetxi, Iragi, Eugi, Lizoain, Mezquiriz, Arbaiz. Es decir, se dio cuenta de que eso que hasta entonces se expresaba con una simple línea y que supuestamente reflejaba la situación del euskera, realmente no era algo tan simple, sino que la situación del euskera era mucho más compleja y había unas situaciones de bilingüismo más complejas. Por eso, unos años más tarde, Irigaray hizo una clasificación en vista de esa frontera, ese límite que él había determinado en 1935, analizó cuál era la situación del conocimiento y del uso en las localidades al sur de esta frontera y al sur de esta frontera no, en base a esa frontera que le había hecho, y delimitó 7 zonas. Lo siento, pero es que no se ve muy bien en la pantalla. Como les decía, eran 7 categorías, 7 clases de pueblos. El primer grupo era aquel en el que los niños sabían euskera y lo hablaban,
Después estaban los pueblos donde la gente de más de 30 años hablaba en euskera, pero los niños no. El tercer grupo era donde los de más de 30 años sabían euskera, pero no lo hablaban. El cuarto grupo, donde las personas mayores de 50 años hablaban euskera, pero ya los de 30 no. El quinto grupo es aquel donde las personas de entre 30 y 50 años saben euskera, pero no lo hablan. El sexto grupo, donde las personas de más de 50 años saben euskera, pero no lo hablan. Y finalmente, en el séptimo grupo, introdujo aquellos pueblos donde solamente las personas de mucha edad sabían euskera, pero donde ya no se hablaba euskera. Es decir, vemos que del primer grupo al último grupo hay una graduación y se va viendo la pérdida o la decadencia del euskera generación tras generación. Y es una pena que no se vea bien la imagen, porque seguramente, en función de dónde sean ustedes, bueno, pues tendrán interés de ver dónde están sus pueblos, dónde se sitúa cada localidad. Este trabajo fue muy importante porque los siguientes investigadores como Blas Fagoaga, Morales de Rada, Ana María Echaide y muchos otros, bueno, lo utilizaron como referencia y hicieron sus aportaciones siempre en base a este trabajo. Y lo que vamos a ver siempre es que esa línea sur que dibujó Ángel Irigaray iba reduciéndose, iba cambiando investigación tras investigación. Veamos algunas aportaciones que se suman a este trabajo, por ver de alguna manera cómo se iba reduciendo ese espacio del euskera. Joaquín Morales de Rada, en el año 63, hizo una encuesta y estudió cómo había cambiado en 26 años la situación en los pueblos que había estudiado Ángel Irigaray, y escribe lo siguiente: el resultado de nuestros sondeos es desconsolador. Acusa un retroceso horizontal o territorial y un retroceso vertical o de densidad. Retroceso territorial porque la frontera idiomática está sensiblemente al norte de la que marcó don Ángel Irigaray, y retroceso de densidad porque en Burgos, donde tanto en 1935 como en la actualidad existían y existen vascohablantes, hoy, en 1961, para escuchar euskera hay que acudir a individuos de más edad que entonces. Y tomo algunos pueblos, aquí sí que se ven los datos, ¿verdad? Por ejemplo, toma el ejemplo de Irañeta, ahí se ven dos columnas, ¿saben euskera y hablan euskera? Esas dos preguntas. Y vemos la respuesta para 1935 y para 1961. La columna de 1935 corresponde al estudio de Ángel Irigaray y la del 61 a la encuesta de Morales de Rada. Y vemos cómo se produce un retroceso de abajo, de las edades inferiores para arriba. Y vemos donde llega un punto en el que hay una generación donde ya la gente no adquiere la lengua. Y ocurre lo mismo en Iraizoz. Tanto en Irañeta como en Iraizoz eran localidades que pertenecían al primer grupo marcado por Ángel Irigaray. Es decir, en 1935 los niños sabían euskera y lo hablaban. Pero 26 años después se había producido una decadencia evidente, tanto desde el punto de vista del conocimiento como del uso. En el tercer grupo había un pueblo, es decir, Uztarroz, donde ya había una pérdida mayor, y aquí ya en el año 61 se ve mucho más claro. Ante la pregunta de ¿hablan euskera?, la respuesta es no. Es decir, se ha perdido la costumbre o el hábito social de hablar en euskera. Algunos lo saben, los de más de 50 años, quizás las personas mayores lo conocen, pero ya no tienen costumbre de usarlo. Y en los estudios sociolingüísticos se considera que ya se ha producido un cambio, se dice que ha pasado de ser euskaldun a ser castellano-holandés, no cuando la gente olvide el euskera o deja de conocerlo, sino cuando se pierde el uso, la costumbre de utilizarlo. Es entonces cuando se considera que una localidad se ha castellanizado. Vamos a ver otro autor, en este caso
Ana María Echaide, que hizo una aportación muy importante también al trabajo de Ángel Irigaray. En el año 66 publicó Regresión del Vascuence en el Valle de Esteribar, basándose en un estudio que hizo en el año 65. Es decir, hay un periodo de tiempo de 30 años desde el estudio de Ángel Irigaray al de Ana María Echaide. Veamos lo que dice sobre la situación del euskera en Esteribar. Poblaciones como Eugi, Iragi y Leranot, de las que Ángel Irigaray nos dice que en el año 1935 hablaban vasco los niños, es decir, estaban en el primer grupo, hoy, en 1965, saben hablarlo personas de 35 años en adelante. En Eugi es donde en números absolutos habla más gente el vasco, si contamos los que viven fuera del casco de la población, en los caseríos, etc. Sin embargo, es en Iragi donde se oye hablar más y algunas familias enseñan también a los niños. Y después dicen, poblaciones como Urtasun, Saigot, Chakerreta, Ingulusqueta, Setuain, Esquirot, Zilarraz, Osteritz, Sarasíbar e Yurgot, en las que Irigaray encontró que hablaban vasco a partir de los 30 años, la regresión ha seguido su marcha normal y el vascuence ha desaparecido totalmente en 3 de ellos, y salvo en Urtasun, lo hablan menos de 10 personas. Es nuestra intención irles informando acerca de la regresión del vascuence en el resto de Navarra a medida que vayamos reuniendo los datos necesarios. Fíjense en estas últimas frases que son muy duras para un lingüista. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Esa tradición que había establecido la geografía histórica del euskera, como he mencionado, trajo detrás muchos trabajos. ¿Y en qué se fijaban todos esos trabajos? A la decadencia o a la pérdida del euskera. Cada vez se habla menos euskera, la línea, la frontera está cada vez más al norte, se está reduciendo el ámbito del euskera. Bueno, al final esa tradición generó una especie de sentido común y parecía que la única conclusión de investigación sobre el euskera iba a ser que la línea iba a ir cada vez más para arriba, más al norte. Parece que Ana María Echaide no se sorprendió por ello, al ver que el euskera había desaparecido en muchos pueblos o que solamente quedaban los últimos hablantes. De hecho, parece que hasta lo espera, porque dice que ya nos contará, que ya nos irá contando cómo van ocurriendo las cosas, cómo se va perdiendo el euskera en distintos sitios. Es decir, yo creo que esta tradición, por ejemplo, como dice Joshua Fishman, habla de la trampa ideológica de la muerte de las lenguas minoritarias, o cuando Xavier Erice habla del paradigma de la muerte del euskera o de las lenguas populares. Es decir, hay una postura intelectual ante las lenguas minoritarias en la que siempre se ven en peligro o en proceso de decadencia, y en Navarra ocurre eso, que mucha gente solamente cree que ocurre una regresión, pero sin embargo realmente en esta época en muchas localidades el euskera empieza a resurgir, a recuperarse en muchas localidades, y muchos investigadores no se fijaban, no se dieron cuenta hasta que las señales de la recuperación fueron muy evidentes, porque daban por hecho esa regresión. Es decir, el propio paradigma les obligaba a enfocar su mirada a esa pérdida, a esa muerte de la lengua, porque había toda una tradición que llevaba a ello. Va a haber muchos testimonios sobre los últimos hablantes del euskera en distintos lugares, son muy numerosos en muchos lugares. He traído una imagen que es muy significativa, es una lápida que se encuentra en el cementerio de Esain, en el Valle de Anue, que dice: aquí yace Urbano Erro Jaben, hijo de la casa de Landa, descanse en paz, el último euskaldun de este pueblo, año de 1953. Es curioso porque parece que este señor, Urbano Erro Jaben, muere, y las personas que tenía alrededor
sabía que era euskaldun y que con su muerte había desaparecido el último vasco hablante del pueblo, y además les pareció que esa información era suficientemente importante como para inscribirlo en su lápida. No sabemos qué influencia tuvieron estas pérdidas de los últimos hablantes en la memoria colectiva de esas localidades. Mariano Estornés habla de estos últimos hablantes, también José María Sánchez Carrión habla de los últimos hablantes en Galduroz, por ejemplo. Hay muchos testimonios, pero no sabemos qué es lo que implica después eso en su entorno. Mientras tanto, en muchos pueblos el euskera seguía fuerte y tenía una gran vitalidad, pero curiosamente no atraía la mirada o el interés de los investigadores. Los investigadores no tenían interés por saber en qué consistía o de dónde venía la fuerza del euskera. Estaban fuera de esa tradición, y hasta muy tarde no nos hemos puesto a mirar por qué ocurre ese fenómeno o cómo sucede. Llega la guerra civil y va a tener unas consecuencias muy importantes, porque la guerra civil y el régimen franquista de 40 años que vino posteriormente, lo único que hizo fue agravar la regresión y la decadencia del euskera. Jimeno Jurio dice que una de las víctimas inocentes de la guerra civil fue precisamente el euskera. Y en este ambiente que surgió después de la guerra, una de las consecuencias fue que el euskera desapareció o se tendió a desaparecer de la vida pública, de la vida social. Y cuando digo esto no me refiero a que el euskera se sacara de los lugares públicos o de la administración, sino que se tendía a excluir el euskera también de la vida civil. Predicar en las iglesias, hablar en la calle, en las plazas, nombrar en euskera, nombrar a los niños con nombres en euskera, todo ello se prohibió. Y además se diseñaron claramente unas vías para la represión lingüística, la cultura, la escuela, la prensa escrita, la administración. Después nos detendremos más en eso, pero bueno, la cuestión es que hubo una limpieza ideológica muy dura, con muertos, exiliados, personas presas, y el euskera se quedó sin referencias propias, huérfano en ese sentido. Y esa limpieza ideológica fue especialmente cruda en el ámbito de la educación, que muchos maestros y maestras fueron castigados, se les expulsó de las aulas, los expedientaron, se les impidió dar clases en el futuro en ningún otro sitio, y con eso se quebró, se interrumpió toda esa tradición que se había ido generando antes de la guerra. Y como he dicho antes, las escuelas vascas o las euskal escuelas fueron una de las experiencias educativas del euskera que se destruyeron después de la guerra de raíz. Y además se instauró una escuela monolingüe en castellano durante todo el franquismo, durante esos 40 años. Y esa tradición de la escuela exclusivamente en castellano trajo que los niños y niñas navarras se privaran totalmente de la posibilidad de tener una conciencia cultural de la lengua y de alfabetarse en euskera. Jimeno Jurio, por ejemplo, destaca dos fenómenos de esta época. Dice, por una parte, que el euskera queda menospreciada, totalmente dejada de lado, se ve mal el hablar en euskera. A la gente le da vergüenza hablar en euskera, incluso en los pueblos está mal visto hablar euskera. Bueno, no son los pueblos, ni qué decir en Pamplona, por supuesto. Hasta la guerra civil, en la parte vieja de Pamplona, era muy habitual oír hablar euskera. Mucha gente de Pamplona o de los pueblos alrededor que venía a vender hablaba euskera. Eso ocurría antes de la guerra en muchos sitios, pero después estaba mal visto. Y otro de los fenómenos que
tuvo mucha influencia en esta época fue la inmigración, que transformó toda Navarra. Por una parte, la inmigración de los pueblos a la capital y también la inmigración que viene de fuera de Navarra. Se crean nuevos barrios como la Chantrea, Rochapea, San Jorge, San Juan, La Milagrosa, en los años 60-70 fundamentalmente. Y también hay muchas localidades que hasta entonces eran eminentemente euskaldunes y que en este momento, con la llegada de gente de fuera y además con la fuerza que tenía la educación en castellano, pueblos como Lazautia, Alsasua, Vera, Lesaca, que tenían industria, se castellanizaron de una forma notable. En el periodo posterior a la Guerra Civil, hay que mencionar la actuación de la Diputación Foral de Navarra. Jimeno Jurío dice que quizás por cómo participó o lo que ocurrió en Navarra durante el alzamiento, la represión después de la Guerra Civil no fue tan cruda como en Guipúzcoa o en Vizcaya. Y aunque en general la postura hacia el euskera en la Diputación era de desinterés, sí que había algunas personas, algunos diputados que tenían interés en el euskera, hicieron una serie de cosas, quizás pequeñitas, pero que tuvieron su importancia. Por ejemplo, José Ángel Zubiaur, que acababa de tomar su cargo en 1949, recuperó las clases oficiales de euskera, las clases que se daban a los seminaristas, a los estudiantes de magisterio, y esas clases se dieron hasta los años 70. Ya más adelante, en 1950, se recupera el convenio con Euskaltzaindia, un convenio que ha durado hasta nuestros días. Y es muy importante también, muy interesante, la creación dentro de la institución cultural Príncipe de Viana de la sección de fomento del vascuence, donde participa gente tan importante como Miguel Javier Urmeneta, José Aguerre, José María Satrústegui, Pedro Diego Itzurro, o personas como Paz Ganda, María Puig de Alda, Dolores Balestena, Francisco Tirapu, Ángel Irigaray, personas que venían de esa tradición del siglo XIX. Y entre las acciones de la sección de fomento de la vascuence, quizás la más destacada era la entrega de premios a los niños euskaldunes. Nuevamente, si lo recuerdan, en 1925 ya había habido una iniciativa similar por parte de Euskara Adiskideak. Aquí ven una imagen de un diploma que se entregó a una niña de Irurita en el año 60, y al lado también vemos la imagen de una cartilla que se daba a cada niño o cada niña con 250 pesetas. Y dentro de la cartilla aparece este texto que les voy a leer. Querido niño, la Diputación de Navarra te da este premio para que continúes hablando la vieja lengua de Navarra, que es joya lingüística de España, así como también para que seas al mismo tiempo buen cristiano, aplicado, trabajador, con objeto de que el día de mañana seas hombre de provecho en el servicio a Dios, a Navarra y a España. Antes ya he mencionado que en el discurso de los euskaros, el euskera se relacionaba con unos valores tradicionales del pueblo, la familia, la religión. Bueno, bebe de todo eso todavía esta década de los años 60. Es decir, todavía no se ha formulado, ahora empezará el nuevo movimiento por el euskera. Todavía venimos de esta tradición del siglo XIX, pero hay que reconocer la importancia que tiene esta iniciativa, y si tenéis intención, López Goñi y otros investigadores han hablado mucho sobre esto. Dieron premios a muchísimos niños, fueron a muchos pueblos, de escuela en escuela, tuvieron relación con los sacerdotes de esas localidades y así repartían los premios. Fue una pequeña iniciativa que premiaba el conocimiento del euskera, por eso daban importancia al conocimiento del euskera, y seguramente hubo mucha gente que no lo entendería. Muchas veces tener que hablar en la calle, medio escondidas en euskera o con vergüenza, porque era
una lengua menospreciada y de repente pasaban a dar premios, ¿no? Había ahí una paradoja, ¿no? Andrés Iñigo y Patxi Salaberry han hablado de cosas de este tipo en un libro muy interesante donde hablan de las contradicciones y las complejidades de esta época. Y llegamos a la década de los 70 y aquí tenemos unas investigaciones que son clave, unos hitos muy importantes en la sociolingüística del euskera, que son muy importantes, muy valiosas para entender cuál es la situación en esta época. Y voy a hablar de 4. La de José María Sánchez Carrión, el estado actual del vascuence en la provincia de Navarra 1970, factores de regresión, relaciones de bilingüismo. Este es un libro que va a ser, de alguna manera, una gran novedad ante todo lo que había habido hasta entonces, porque fue muy sistemático y es cierto que todavía faltaba una sistematización. Los autores anteriores habían explicado la situación de alguna manera, pero no había una herramienta conceptual, una teoría que diera cuerpo a todo eso. Y a partir de este trabajo se puede decir que la sociolingüística vasca empieza a hacerse de una forma más profesional, utilizando conceptos de la sociolingüística de otros lugares, internacionalmente. Bueno, también es muy importante un trabajo de Pedro Irizar en torno a los dialectos, pero desde el punto de vista demolingüístico. Es decir, él analizó cuántos hablantes quedaban en cada dialecto. Tenemos también a José Ángel Irigaray con euskera eta nafarroa, que hay que recordar que él firmaba con el seudónimo Apate Etxebarne y escribió una geografía diacrónica del euskera en Navarra. Estos trabajos configuran la sociolingüística del euskera en esta década y son fundamentales. Vamos a ver algunas de sus aportaciones. Después vendrán muchos más trabajos, los de SIAR, los de Euskaltzaindia, pero es interesante fijarse en estos. Por ejemplo, Pedro Irizar en el año 73 hizo una investigación gracias a la cual sabemos que entonces el dialecto roncalés, entonces en Bidango, Darde, Burgi, Urzainki, Roncal, Uztarroz, se hablaba ese euskera. Bueno, pues sabemos que de 1935 a 1970 se desapareció. También nos habla del dialecto salacenco, en el que ese periodo de 35 años dice que pasa de tener 1.500 hablantes a solamente 330, es decir, hubo una pérdida del 78% en el número de hablantes. En el aezcoano pasa de ser 1.800 hablantes en 1935 a tener 530 en 1970, es decir, una pérdida del 71% de hablantes. Y el dialecto navarro meridional, y aquí entran Olai, Oartzibar, Oarce, Valle de Rodburguete, Olza, Ulina, quitando a Puente la Reina y Cizur, porque para entonces, para 1935, en estas dos localidades euskera había desaparecido. Bueno, pues en esta zona pasamos del año 35, donde había 3.900 hablantes, a 600 en el año 70, es decir, una pérdida del 85% de hablantes. Este es el trabajo demolingüístico que hace Pedro Irizar. Veamos lo que nos dice José María Sánchez Carrión en este trabajo. Un par de ejemplos. Irañeta, que si recuerdan, hemos visto lo que estudió Ángel Irigaray, que lo introdujo en el primer grupo en 1935, es decir, los niños sabían y hablaban euskera, y después Morales de Rada nos dice que en el año 61 los niños ya habían dejado de hablar euskera y que ahí había habido un cambio. Bueno, pues esto es lo que nos dice José María Sánchez Carrión. Los niños de 1935 son los últimos vascófonos. En Irañeta hablan y conocen el vasco las personas de 35 años en adelante, siendo aún en alguna de avanzada edad habla exclusiva por conocer deficientemente el castellano. Se habla en las familias entre los miembros mayores, por encima de la edad indicada. Esposos entre sí, abuelos con los padres. A los niños se dirigen siempre en castellano.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que ya decía Arturo Campion en 1901. Ese cambio que se produce en tan solo 3 generaciones. Esa rápida pérdida del euskera en 3 generaciones. Tenemos unos abuelos que no saben castellano y, al contrario, sus nietos no hablan euskera. Otro ejemplo del que nos habla es el Gorriaga. Ahí Ángel Irigaray no tomó información porque él estaba en una zona que él consideraba como muy euskaldun. Así que Ángel Irigaray solamente tomó los pueblos de la frontera sur. Bueno, pues vemos lo que dice José María Carrión de esa zona. Dice, el vascuence es la lengua usual de los adultos, todos de ellos oriundos conocen el vasco, no así los niños castellanófonos en su totalidad, que aunque entienden el vasco no lo hablan entre ellos ni en casa, contestan en castellano cuando se les dirigen en vasco. Quedan personas de avanzada edad que tienen el vascuence como lengua única. Es decir, aquí vemos como generación tras generación la continuidad de la lengua se interrumpe y vemos cómo en 3 generaciones se produce ese cambio de ser euskaldunes monolingües a no saber euskera. El primero que menciona los signos de recuperación es José Ángel Irigaray. Lo hace en 1973, que dice: hoy en día, para poder demostrar la vitalidad real del euskera, hace falta muchas coordenadas y no se puede reflejar con una simple frontera, con una simple línea. Está resurgiendo la euskaldunización o el mundo del euskera, una asunción de la conciencia de la lengua muy clara. Está produciéndose un movimiento de euskaldunización, principalmente en Pamplona, pero también en Aoiz, en Estella, en Tafalla y en Tudela. Por encima de todas las dificultades, está apareciendo una voluntad cada vez más fuerte. Es algo que ven hasta los ciegos. Es decir, lo ven hasta los ciegos. ¿Cuántos ciegos hubo antes que no veían esto? Bueno, pues él lo dice, mira, hasta los ciegos lo ven. Es algo tan evidente que está ocurriendo un cambio y el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Así que los primeros indicios de recuperación no ocurrieron solamente en Navarra, porque esta década de los años 60 se ha llamado la época del renacimiento, del nuevo renacimiento vasco. Así lo explica Joseba Intxausti. Los euskaldunes, el pueblo vasco, se sintió nuevamente ilusionado. Para entonces, los duros recuerdos de la guerra se habían suavizado. La nueva generación venía con mucha fuerza. Se perdió la vergüenza por la lengua y se apostó con orgullo por el fomento de la cultura vasca. Es evidente esta nueva conciencia de los hablantes. Es decir, estamos en los últimos años del franquismo. Ya han pasado los años más duros, los años de la guerra y los primeros años después de la guerra. Y ya aquí se ve que hay unas generaciones jóvenes que no han vivido la guerra y que tienen una nueva conciencia, que ven la lengua con una nueva visión. En Navarra, el movimiento social contra el régimen tuvo algunas complicidades con el mundo de fomento del euskera que acababa de nacer. No eran lo mismo, pero sí que tuvieron relación. Y Jimeno Jurio nos dice, como sucedía con reuniones clandestinas de movimientos políticos y culturales del momento, surgieron aulas para el aprendizaje de la lengua para adultos en pisos, sacristías y talleres. En Iruña y los pueblos brotaron en cualquier parte gaueskolak, euskaltegis y academias. Es decir, aquí se ve que en ese movimiento de nuevo renacimiento vasco hay dos factores muy importantes, que son, o dos movimientos muy importantes, que son la euskaldunización de adultos y el movimiento de las ikastolas. Y junto con ellos aparecieron otros movimientos coadyuvantes y en toda Euskal Herria. Además, por ejemplo, el florecimiento de la literatura vasca o la literatura en euskera
o la creación de las primeras ikastolas. En Pamplona la primera ikastola se creó en el año 65. Lo iban a crear antes, pero el gobernador civil lo impidió, y para el año 1975 ya en Navarra tenemos 25 ikastolas. El año 65 también se crea la Feria del Libro Vasco de Durango. También es muy importante el movimiento de la nueva canción vasca, fundamentalmente con Esdoka Mairu en el año 66-72, la creación del euskera Batua por parte de Euskaltzaindia, que va a llevar el euskera a nuevos ámbitos. También tenemos la creación del Euskaltegi Arturo Cambión en Pamplona en el año 1972, el movimiento de las gauescolas o escuelas nocturnas también se va extendiendo y aparece el fenómeno de los nuevos hablantes del euskera. En el año 73 se crea la Universidad Vasca de Verano y después en el 79 el grupo Euskal Herrian Euskaraz, que reivindicaba el fomento del euskera y que ayudó a crear un nuevo discurso a favor de la lengua. Bueno, voy a explicarlo muy rápido porque las cosas cuanto más cerca las tenemos las conocemos mejor. Sabemos que después de la Constitución del año 78 en las autonomías bilingües del Estado empieza a aprobarse leyes, a normalizar la situación lingüística bilingüe, y Navarra también se hizo, se aprobó una ley sobre su lengua propia, pero para eso primero hacían falta datos realmente, porque el primer censo que recogió datos sobre el euskera en Navarra fue del año 86, es decir, es bastante tarde, porque es cuando se aprueba la ley, ese mismo año. Pero antes de eso, el Gobierno de Navarra encargó un trabajo de investigación. Primero se lo pidió a la profesora Hortensia Viñes, no lo hizo ella, y finalmente es Jesús Azcona quien hace este trabajo, que es muy interesante, pero que sin embargo está sin publicar. Y os voy a leer lo que dice Jesús Azcona, un antropólogo, que nos dice que en el trabajo de los límites sociales del euskera, es obvio que la Administración no puede permanecer al margen del esfuerzo social por la recuperación cultural de un valor navarro. No podemos aceptar ni nuestra propia comarcalización. Es un concepto que él utiliza en este trabajo. Él habla de la comarcalización porque él analiza distintas comarcas dentro de toda Navarra, por supuesto, pero dividida en comarcas, y él dice: no podemos aceptar ni nuestra propia comarcalización. Porque encontramos situaciones muy dispares desde el punto de vista lingüístico. Es evidente, por otra parte, que la lengua no es un dato fijo, sino un proceso social. Y ciertamente, aunque con distintas intensidades, se da un esfuerzo social en toda Navarra por el mantenimiento o recuperación del euskera. Es obvio que si quiere protegerse el euskera, debe hacerse en toda la geografía de la comunidad navarra. Azcona seguramente sabría cuál era la intención de la fonificación, que después se fijó con la ley, y ella dice: cuidado, aquí el movimiento o la actitud a favor del euskera se ve en toda Navarra. Hay distintos niveles de recuperación, pero están presentes en toda Navarra, y él no ve ninguna base en su trabajo de investigación para establecer una zonificación. Pero ya saben que cuando se aprueba la Ley Foral del Euskera en el año 86, se hace una cosa distinta de lo que ocurre en el resto de autonomías del Estado. Por una parte, dice que tanto el euskera como el castellano son lenguas propias, pero sin embargo no extiende la oficialidad del euskera o no la reconoce para todo el territorio navarro, porque introduce una zonificación. No voy a entrar demasiado en esto, pero hay muchas preguntas que todavía están por responder y que siguen moviendo a la ciudadanía, a la sociedad, y genera un debate político, ¿no? ¿Tiene sentido que una comunidad con 1 millón de hectáreas y medio millón de población haya una zonificación, ¿no? Estamos hablando de la ventanilla virtual dentro de la administración, y tiene sentido esta zonificación. ¿Fue algo realmente imprescindible? Siempre se ha dicho que Navarra es una región muy heterogénea lingüísticamente, pero Navarra no es más heterogénea que Valencia
o que la Comunidad Autónoma Vasca desde el punto de vista de la lengua. No, no lo es. Lo que ocurre es que los legisladores de Navarra quisieron establecer 3 zonas y seguramente esto se debe en gran medida a la tradición que hemos tenido aquí en Navarra de la geografía histórica del euskera, donde ha habido una gran afición por establecer límites y líneas. Sabemos que esta afición viene de lejos. ¿Y con qué criterios se hicieron estas divisiones? Porque eso tampoco lo sabemos. Porque tenemos en la zona vascófona localidades que tienen un 99% de hablantes y también localidades con el 7%. Eso estoy hablando en aquella época. O en la zona mixta tenemos una horquilla de conocimiento que va pues, del 0 al 12%, ¿no? Y tiene lógica, por ejemplo, que se haga una zona solamente para la zona vascófona en una región donde no hay ni una sola localidad que llegue a los 10.000 habitantes, es más, donde la mayor parte de las localidades ni siquiera llegan a los 1.000, una zona que es eminentemente rural, en la que se vive la agricultura y la ganadería. Ahí hay una suficiente entidad como para poder establecer una zona, teniendo en cuenta que se depende para todo de la capital, porque si no se establece una serie de servicios y una serie de elementos de la administración, ¿qué sentido tiene hacer ahí una zona? Realmente la oficialidad es imposible. Así que, bueno, como saben, esta ley se aprobó y tuvo después como consecuencia, o la siguiente intervención fue la reglamentación del sistema educativo. Y, bueno, empiezas a investigar cómo se fue regulando la enseñanza, especialmente la enseñanza en euskera, y te das cuenta de que lo que se hacía era poner cada vez más límites, porque hubo por iniciativa de padres, madres, profesores, mucho trabajo que se había hecho desde el principio de los años 70 y bueno, ni que decir, tiene todo el movimiento que hubo ahí, el movimiento de las ikastolas, por ejemplo, y bueno, y toda esta nueva normativa vino a poner límites a todo aquello, y no hay que olvidar que las escuelas son el vivero de los hablantes del euskera. Y no hay que olvidar que hoy en día un gran porcentaje del alumnado estudia modelos en euskera. Pero bueno, vamos a ver ahora una serie de datos sobre conocimiento del euskera y sobre el uso del euskera, que son interesantes. Vemos que en 1991, en la población, siempre fijándonos en la población de más de 16 años, bueno, pues vemos que ha habido un cambio en el conocimiento. Y fijémonos sobre todo en el grupo de las personas de 16 a 24 años. Estas son las nuevas generaciones. Y vemos que hoy en día el 26% de los jóvenes de esas edades es euskaldun. Veamos ahora el conocimiento del euskera dividido por zonas lingüísticas. En la zona vascófona vemos que incluso hoy en día, como hace décadas, predominan los hablantes del euskera, los euskaldunes. En la zona mixta, los hablantes del euskera son el 11%, y después tenemos a los vascoparlantes pasivos, que son los que lo entienden pero no lo hablan, que son en torno al 12%. Y bueno, también habéis visto que ya estos porcentajes se reducen en la zona no vascófona. Otro dato importante es conocer la facilidad o la competencia lingüística de los hablantes, la facilidad para hablar en euskera. Y vamos a ver que también aquí ha habido cambios. Vemos que en el año 91 el 40,6% eran personas bilingües que hablaban las dos lenguas, pero se manejaban mejor en euskera. Cerca del 33% eran lo que se llaman bilingües equilibrados, que dominan las dos lenguas por igual, y después tenemos más o menos una cuarta parte que son bilingües, de estos bilingües que realmente se manejan mejor en castellano. Y la fotografía cambia en 2016 porque vemos que los que dominan mejor el castellano, aunque saben también euskera,
son más o menos la mitad. Y que, bueno, ¿esto qué es lo que quiere decir? Bueno, pues seguramente en 2016 muchos de los hablantes son personas que han aprendido euskera a través de la escuela o que quizás viven en un lugar donde el euskera no predomina y por lo tanto no tienen muchas ocasiones de hablar el euskera. Porque eso también influye mucho en la facilidad, las oportunidades para hablar en la lengua. Vamos a ver esta facilidad de hablar fijándonos también por edades en ese grupo de los 6 a los 24 años. Estamos hablando de reparto de euskaldunes. De los euskaldunes de esta edad, vemos que solamente 37% dominan por igual el euskera y el castellano o dominan mejor el euskera. ¿Esto qué quiere decir? Que falta uso, porque uno se siente cómodo en una lengua cuando tiene ocasión de utilizarla y lo hace habitualmente. Si tomamos a la población joven y miramos su distribución en las 3 zonas lingüísticas, vemos que en la zona vascófona 3 de cada 4 jóvenes hablan en euskera también como en castellano o mejor. Es decir, gracias al uso, esos euskaldunes tienen una gran competencia lingüística en esta lengua, es decir, tienen mucha facilidad para hablar euskera, seguramente porque lo utilizan continuamente. En la zona mixta son la cuarta parte o algo más de la cuarta parte los euskaldunes que dominan el euskera y el castellano por igual o mejor el euskera que el castellano. El resto serían los que dominan mejor el castellano. Y en la zona no vascófona tenemos esta otra fotografía. Estos datos que voy a mostrar, que son los últimos, son los datos del uso en la calle del euskera. El uso en la calle se mide de una manera neutra. Hay unos observadores que van por la calle, que van viendo, o mejor dicho, oyendo qué es lo que hace la gente. Por tanto, no hay que fijarse tanto en el dato concreto, sino en la tendencia. Y vemos como del año 89 a la actualidad, no hemos conseguido, a pesar de que se ha ganado el número de hablantes, no hemos conseguido que haya un mayor impulso del uso social. No se ha conseguido. Normalmente ese suele ser el reto de las lenguas como la lengua. Y lo he traído para que se vea aquí. Bueno, llegamos hasta aquí y estamos ya mirando al siglo XXII. El euskera ha llegado vivo hasta hoy en día, es una evidencia. ¿Qué hubiera pensado aquellos que a principios del siglo XX decían que el euskera iba a desaparecer? Binson, Humboldt, Unamuno. ¿No? Si resucitaran hoy y vieran la situación del euskera, no lo creerían, porque ha habido un vuelco tremendo en la situación de la lengua. Ellos eran gente muy inteligente. Humboldt, Unamuno, eran gente que tenía unas bases muy firmes para pensar que el euskera no tenía futuro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la voluntad y la iniciativa de los hablantes es la que es clave para poder llevar adelante una lengua, para que perviva. Y el euskera ha llegado hasta hoy en día, ha sobrevivido en algunos lugares con buena salud, en otros lugares, bueno, en una situación más débil. Es decir, tenemos luces y sombras en la situación. Hay que decir que el euskera ha continuado gracias a la voluntad de los navarros y las navarras que lo hablan. Es decir, el euskera ha durado hasta nuestros días porque en cada generación ha habido navarros y navarros que han mantenido el euskera, que les ha parecido que el euskera valioso y que bueno, que querían utilizar el euskera en sus relaciones, en su vida. Sin embargo, hace falta un marco legal adecuado para la recuperación del euskera en toda Navarra, porque los límites, las zonas no son buenos para crear, no son un buen camino para crear la igualdad lingüística de la ciudadanía navarra. Y si queremos que el euskera se recupere en toda Navarra, vamos a necesitar otro soporte legal. En cualquier caso, hay que decir que ninguna ley del mundo, ni siquiera la mejor, puede hacer tanto como la voluntad popular, como la voluntad de una comunidad por recuperar una lengua.
un par de claroscuros más, un par de luces y de sombras más. Hemos aprendido mucho en todo este camino y hay que saber que hace 50 años no sabíamos cómo se podía recuperar una lengua, no había una teoría ni un modelo referencial que poder seguir. Es entonces cuando los movimientos a favor del euskera empiezan a trabajar con intuición, a hacer lo que hacían, y lo hicieron bastante bien, muy bien realmente, pero nos hemos dado cuenta de que ante nosotros tenemos un reto totalmente nuevo y que ahora tenemos que volver a crear, de alguna manera, pues, unos recursos, unas herramientas conceptuales para seguir adelante, nuevas estrategias, porque no podemos compararnos con la situación de los años 70, porque hoy en día estamos ante una complejidad comunicativa que es totalmente distinta, totalmente nueva. Algunos dicen que para recuperar una lengua lo que hay que hacer es ver cómo se ha perdido y revertir ese proceso, pero yo no estoy para nada de acuerdo con esa idea, con esa perspectiva. Si miramos a nuestra historia cercana, vemos que el euskera se perdió en muchos pueblos, en muchos barrios, en muchas familias, y que el lugar que ocupaba hasta entonces el euskera lo ocupó el castellano, pero nosotros ahora estamos recuperando la lengua y queremos mantener el castellano. Y nuestros hablantes, además, hablan o queremos que hablen otras lenguas extranjeras. Así que nuestro reto es cómo mantener nuestra lengua histórica, cómo fomentar su recuperación en todo el territorio y cómo permitir la poliglotización de las nuevas generaciones. Es un nuevo reto. Esto no se puede comparar con la situación que había en los años 70 y con las ideas que existían en ese momento, y desde entonces en el camino hemos aprendido muchísimas cosas. Pensábamos entonces, bueno, una vez que el euskera entre en las escuelas ya está salvado, ya. No. O también se decía, si los niños aprenden euskera en la escuela, bueno, ya está todo hecho. Pues no, sabemos que eso no soluciona todo, y eso nos obliga a repensar y a recrear nuestras estrategias, nuestras herramientas. Después, hemos dicho que el 26% de la juventud navarra sabe euskera, sí, pero la clave no es que se aprende euskera en casa o en las escuelas, sino que los jóvenes hagan euskera suyo. Es decir, los hablantes tienen que hacer que la lengua sea algo propio, lengua, tienen que sentirlo así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los jóvenes de hoy en día no tienen nada que ver con los jóvenes navarros de hace 100 años. Aquellos jóvenes de hace 100 años, en la mayor parte de los casos, eran euskaldunes monolingües, que hablaban bien en euskera y que si sabían algo de alguna otra lengua, normalmente castellano, bueno, era de aquella manera. Pero los jóvenes de hoy en día hablan bien en euskera, hablan bien en castellano, hablan bien en inglés, conocen otras lenguas, quizás ven películas en un idioma, chatean en otro, escuchan música en otro, tienen relaciones con sus amigos en otro idioma. Es decir, si ellos hablan euskera será porque lo eligen. Y esa es la realidad del multilingüismo. La elección es clave. Y para lenguas pequeñas como la nuestra, para lenguas minorizadas y pequeñas como la nuestra, esa elección es clave, es fundamental. Y los jóvenes elegirán hablar en euskera si lo ven útil. Si lo ven útil para ser lo que ellos quieren ser. Si sienten que el euskera les da algo que no les dan otras lenguas. Si les hace vivir vivencias que no les hacen vivir otras lenguas. Y tal como dice Jon Sarasua, el euskera tiene que encontrar un valor añadido para la gente joven, porque si no, hay una competencia lingüística tremenda frente al resto de lenguas mayoritarias. Y con esta reflexión llegamos ya al final de esta charla, de esta conferencia, y bueno, llegamos a pensar cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y las condiciones sociales que son imprescindibles para los hablantes. Y esta es la pregunta fundamental. ¿Cuál es la situación actual en Navarra en lo que sea que se refiere a que los jóvenes quieran hacer suyo el euskera? Y esto toca
directamente una preocupación que ha existido en la sociología desde hace tiempo. Es ver qué relación puede haber entre el nivel microsocial, las vivencias subjetivas, y el nivel macrosocial, el de los grandes factores y procesos que condicionan la vida social, la economía y demás, ¿no? Porque al final esto está hablándonos de la relación que hay entre la dimensión política y económica de las identidades y los comportamientos lingüísticos. ¿No? Es el valor simbólico, social del uso de las lenguas. Bueno, de esto nos habla, por ejemplo, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que formula esto. Bueno, vendría a decir algo así como que qué tipo de capital es el euskera navarro hoy en día, qué tipo de capital económico simbólico es la lengua dentro del mercado de los usos lingüísticos. Esa es la pregunta. En función de esto, los jóvenes de hoy elegirán en el futuro una lengua u otra, y cuando tengan hijos e hijas los educarán en una lengua u otra. Y para mí esta es la pregunta fundamental cara a la pervivencia y la continuidad del euskera. Es una pregunta que apela directamente a las identidades que se pueden generar mediante el euskera, ese valor añadido que tiene la lengua. Y con esto quiero voy a terminar la charla, y no sin antes recordar que si alguien tiene interés en estos temas, mi investigación está en internet y bueno, pueden consultarla ahí. Muchas gracias. Esker mila zuri, Paula. Muchas gracias, Paula, a ti por el discurso. Contamos con 10 minutos para preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna, este es el momento. Bai, altxa dezala eskua eta mikrofona jasoko du. Que levante la mano y se le pasará el micrófono. Gabón. Hola, buenas tardes. Si he entendido bien, esta conferencia, este recorrido, se basa en este libro, en esta tesis que has mencionado. Sí, los autores de los que he hablado, todo este recorrido que he mencionado, más o menos aparece en esta investigación publicada por Euskaltzaindia y que se encuentra disponible en PDF en internet, a disposición de cualquiera que tenga interés, por supuesto. Bueno, oso interesgarria ha sido muy interesante la conferencia y muchas reflexiones para hacer al respecto, pero has finalizado con la carga puesta en la juventud. ¿Y qué tipo de estrategias deberíamos de utilizar para que los jóvenes utilicen el euskera? Porque existe esa competencia lingüística que has mencionado, pero en Navarra, por ejemplo, y aunque en el resto de provincias el problema es el mismo, hay también un conflicto lingüístico. Yo creo que es muy importante que los jóvenes que han aprendido el euskera, claro que son únicamente un 25%, se relacionan con el resto de jóvenes no vascohablantes. Y bueno, es más complejo todo esto. Los retos futuros del euskera son más complejos y una ley en exclusiva, tal y como has mencionado, no soluciona los problemas. Y es verdad que es necesaria una ley, una nueva ley, pero
Creo que el futuro está en los jóvenes, pero no exclusivamente en ellos. No todas las claves están en la juventud. Sí, bueno, no he querido poner el peso exclusivamente en los jóvenes, pero bueno, sí que he querido mirar al final de esta conferencia al siglo XXII y al mirar al futuro me ha parecido que esta generación más joven era clave para llegar ahí, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero no quiero poner el peso exclusivamente o sobre todo en ellos. Yo la reflexión que hago es que para que ellos utilicen la lengua, en general toda la sociedad, no solamente ellos, para que la lengua sea útil, sea valorada, para que tenga una consideración, tenga un valor social, económico, cultural. Pues para eso hace falta unas condiciones que no son una tarea que les corresponda solamente a los jóvenes, es algo que le corresponde a toda la sociedad y que corresponde a un sistema de valores de toda la sociedad. Es una cosa mucho más amplia, por supuesto. Pero sí que es cierto que esos jóvenes son los que van a aproximarse a ese siglo XXII. El ambiente que hay en la sociedad también influye, pues las influencias externas y los discursos contrarios, los conflictos lingüísticos, el conflicto lingüístico que contamos bien a los jóvenes y también a los adultos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Quizás porque al final hay que resumir las ideas, hay que focalizarlas en un solo aspecto. He incidido ahí, pero yo no quería olvidar toda la sociedad, por supuesto. Yo pienso que sí, todas las leyes, hay la libertad, estoy de acuerdo, pero es muy importante culturizar, es decir, darle un valor cultural a una lengua milenaria que tiene más de 3.000 años, única en Europa. Yo les digo, yo soy estudioso, ya les dije en la primera conferencia, del Ibero. Cuanto más profundizo, llevo 30 años, cuanto más profundizo, veo que es el núcleo, lo más euskaldún que hay, que se hablaba en toda la península, desde Narbona hasta esto de Hércules. Pero hay que culturizar, es decir, hay que ver el valor cultural que tiene, porque ha sido vilipendiada desde Aníbal, Tartesos, que era también ibérico, desde Roma, latín, vilipendiada, apartada e incluso analfabetizada. Desde las grafías ibéricas, que era su propia lengua, que es la lengua, que nosotros ahora mismo si cogemos y escribimos en ibero, no hay ninguna falta de ortografía en euskera. Desde eso, y últimamente, como habló en la penúltima conferencia, el señor que estuvo aquí y comentó que era analfabeto aquel que hablaba euskera y era analfabeto y se retiró analfabeto. Lo que hay que hacer es culturizar, es decir, darle ese valor cultural que tiene la lengua, que es el espíritu humano, que es el espíritu. Yo pienso que es ese valor lo que hay que dar cultura, es decir, culturizar. Está muy clara, muchas gracias por la aportación. Es todo un tema, es todo un debate. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, Bueno, mi esker, Paula, Ikaragarri-Polita. Muchas gracias, Paula. Ha sido una conferencia muy interesante. Quisiera enfatizar un punto. El euskera que utilizan los jóvenes en las redes sociales, la lengua que lo utilizan, ¿qué espacio tiene el euskera en las redes sociales, en el mundo de la tecnología? Quisiera saber qué utilización tiene y qué tipo de atracción tiene la tecnología para los jóvenes, el euskera en la tecnología para los jóvenes. No sé si hay estudios, investigaciones al respecto para saber cuál es la relación entre la juventud, la tecnología y el euskera cara al futuro.
Sí, es innegable que todo esto tiene una gran atracción y además hace unos días organizamos, bueno, mejor dicho, Euskarabirea organizó un laboratorio de cultura digital dirigido a jóvenes en el Baluarte y que tuvo un gran éxito con robótica, música generada a través del ordenador, bueno, una cuestión muy interesante y que la gente joven ve desde muy cerca. Lo cierto es que es un ámbito sobre el que hay pocas investigaciones sobre el uso, pero sí hay una de Aitor Garjón, un estudiante de sociología de la UPNA, que muestra que la gente joven sí que utiliza el euskera en las redes sociales, menos que el castellano, también utilizan el inglés. Y una de sus conclusiones es fundamentalmente que si existe una herramienta que está preparada para que se pueda usar en euskera, entonces los jóvenes euskaldunes la utilizan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todas las aplicaciones bueno, todavía no están preparadas para su uso en euskera y eso es sin duda uno de los retos, ¿no? El dar la oportunidad, el posibilitar el uso del euskera en las tecnologías. Besterik ez baldin badago... Pues sí, no hay más preguntas. Muchas gracias a Paula y muchas gracias a todos vosotros por haber acudido no únicamente a esta conferencia, sino también a las anteriores. Por lo tanto, gracias por participar en este ciclo Navarronum y comentar que la exposición estará abierta hasta finales, hasta enero.